están así. Todas están estresadas. ¿Me regalan 5 minuticos mientras ingresan los demás? Sí, señor, estamos aquí pendientes. Ok, ok.
Bueno, vamos a dar inicio con los que han llegado. Maribel, Claudia, John Jairo, buenas tardes. Pues la idea Hola, de profe. esta noche es indicarles con precisión las dos alternativas que tienen para la entrega de este último trabajo. Lamentablemente, pues me tocó hacerme en otro equipo y el equipo donde tengo la presentación no ha terminado de arrancar el team, que podría conectarme y compartir. O lo otro sería buscar la forma de subirlo a Google Drive. No, la idea es muy simple. Tenemos dos alternativas. Una, escribir un artículo. Y no es, como yo tal vez le decía a Maribel, hay una estructura de un artículo mínimo, o a otros compañeros que me ha escrito ayer. Y esa estructura la voy a compartir porque pues no tengo la presentación como la había hecho, pero pues la idea es podernos mover. Les voy a compartir la estructura de ese artículo. Es el artículo original, o sea, en la página de la universidad donde uno normalmente va al listado de escuelas, busca la escuela nuestra y en la escuela nuestra pues va a la parte de investigación y productividad revistas y ahí dice acceder a la revista y ya cuando uno accede a la revista pues llega uno al envío a los requisitos de envío, que es esta parte que está aquí. Con esos requisitos de envío vamos a donde dice... Tutor, qué bueno, pena, no está proyectando, no se está pantalla. compartiendo pantalla. ¿No está proyectando? No, pero sí veo mi pantalla compartida. Señor, Entonces, no cargado. No, profe. no está cargando. Está muy lento, ¿no? Y tengo el internet cableado para evitar cualquier problema. ¿Ahí cargó? ¿Ahí cargó? Señor, ahí se ve ya, Sí, profe, ya. ahí se ve el Teams. Bueno, entonces me devuelvo un segundito. Uno ingresa a la universidad, va a oferta académica escuelas, busca la escuela nuestra, ¿no? Entonces, en las escuelas uno busca la STBI, que es esta que está aquí. Y ahí va uno a investigación y productividad y en la parte inferior dice revistas. Y en las revistas le da uno a acceder a la revista. Entonces, hay cómo enviar artículos, pero aquí hay un requisito de envío. Es ceñirnos por ese requisito de envío, si están viendo, y pues hay unas normas iniciales, unas directrices muy simples, pero lo que nosotros tenemos que ver es el artículo original. Voy a ver si ya me deja conectarme en el otro computador a la reunión. Vale, no me aparece todavía y los equipos. Y se actualiza F5. Hay desconectado algunos mensajes. Bueno, entonces lo que vamos a trabajar es un artículo original. Obviamente ustedes se asustarían con esto que voy a subrayar aquí, que debe contener máximo 6.000 palabras, 6 tablas, figuras o imágenes y 50 referencias. En nuestro caso, máximo 10 referencias o como mínimo, diría yo, 10 referencias es bueno. Aquí hay todas unas indicaciones de cómo hacerlo, pero lo interesante es que el cuerpo del artículo va a tener una introducción, una parte de material y métodos, resultado, discusión y conclusiones. Y en la introducción, pues es todo el contexto y los antecedentes de esa investigación. Pues aquí hablamos desde el trabajo que hicimos para qué. Ustedes se acuerdan en qué nos metimos, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuál era el objetivo de esa práctica o no se acuerdan? Medición de variables, tutor, para una empresa ¿Cómo? agrícola.
¿Cómo? Medición de Sí, variables para una empresa pero de esa era agricultura. ya como la aplicación propiamente dicha, pero lo que nosotros estábamos es, tal como dice la guía de esta fase 5, describir el proceso de diseño de una red de sensores inalámbricos con funcionalidades de un servicio IoT, haciendo énfasis en las características de la red de sensores inalámbricos, las tecnologías más utilizadas, las plataformas de publicación o suscripción de datos. Fíjese, hicimos el ejercicio, hicimos eso, lo que acaba de decir John, eso lo realizamos, pero ahora vamos a darle significado y sentido a eso que hicimos. ¿Y cómo lo vamos a dar? Pues haciendo un artículo. Y ese artículo pues debe tener unos elementos mínimos. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Primero, ¿cuáles son las características? Que es un informe. Les decía yo que mucha gente se asusta cuando hablan de 6.000 palabras, 6 tablas o figuras o imágenes, o combinadas las 3 y 50 referencias, ¿no? Nuestra revista realmente va a lo que se conoce como un paperweight o una publicación en blanco, porque no va propiamente a la revista, sino a unas revistas de menor nivel, si se puede decir así, pero que es importante para todos nosotros empezar a publicar, y es una revista donde se publican avances o resultados de lo que hacemos muchas veces. Entonces, fíjese que nos pide tener claridad en el manuscrito o en esta texto que vamos a construir, que una introducción, un contexto y antecedentes de la investigación. Entonces ahí se hablaría de todas las tecnologías emergentes, de cómo está esto entrando a nivel mundial, cómo las cosas empiezan a decirnos cosas a nosotros los humanos. ¿Cuál fue el propósito de eso? Pues ustedes hablan de que instalar una solución en una finca o en una empresa agroindustrial, ¿no? ¿Cómo fueron los métodos? Entonces ahí en la fase 3 vimos un método de un diseño por un lado horizontal y por otro lado vertical hasta conseguir todo el ecosistema del sistema. Fíjense que ustedes, aunque ustedes no crean, ustedes si eran 5 estudiantes en un grupo, hubo 5 zonas atendidas y esas zonas todas compartían los datos en una sola plataforma. Eso se llama un ecosistema, ¿no? De IoT, y ese ecosistema sirve para obtener datos en tiempo real de lo que está ocurriendo en una organización cualquiera, ¿no? Entonces, es toda esa descripción de la metodología de observación, cómo fue la observación, cuál fue la recogida y procesamiento de datos y otras actividades. Si hay un análisis estadístico, que era lo que se pedía al final del ejercicio, obviamente no se hizo mucho énfasis allí, pero era por lo menos poder proporcionar datos adquiridos en los 3 últimos días y ahí de allí hacer un análisis estadístico. Finalmente unos resultados, cómo funcionó, si se lograron, si alcanzaron lo que se buscaba hacer, si se pudo hacer ese informe o esa información que necesitaba el gerente, conocer en tiempo real lo que estaba ocurriendo, las medidas que se estaban dando y las acciones que se estaban tomando frente a esas medidas, ¿no? Esos serían esos resultados y unas conclusiones, pues, fundamentalmente conclusiones que se trabajó en ambiente IoT y que estos ambientes nos llevan a pensar que hay muchas otras formas y muchas otras áreas para atender con IoT, no es solamente el campo, que lo hacemos porque el gran contexto nuestro es el campo. Entonces, esta introducción muy sucinta, muy ya tipo ingenieril, o sea, muy específica, no puede exceder de 250 palabras y debe pues obviamente tener el resumen en inglés, o como dicen muchos autores, el abstract. Se pide que se proporcione entre 3 y 10 palabras claves y hay un enlace en Tesauros de la UNESCO que le permite a uno encontrar esas palabras. O sea, uno apoyarse en eso y ellas le ayudan a uno notablemente. Esto no se actualizó. F5. Cerrar y volverlo a abrir. A ver.
Entonces, allí en ese tesauro le permite a uno, Inge, qué pena. dígame, me hablan, Está mostrando en este momento ¿cómo? porque la interfaz como que está congelada. ¿Qué No, en está este mostrando en este momento, momento, Inge? Porque la interfaz como que quedó congelada. no, estoy mostrando la página y de ahí no la he movido. Debe estar si yo muevo el ratón, debe estar donde dice Tesauros de la UNESCO. ¿Sí? ¿Sí No, lo ven señor. ahí o no? Ah, fue puchica, esto que dice. En mi caso no sé los ¿No? compañeros, Bueno, No, en mi va, caso no no, la, no se no ahí la ve, miro. subí, no se ve la pantalla. ahí subí. No, el puntero no se está viendo, tutor, pero sí No, está no se está compartiendo. viendo otra vez. Ah, bueno, venga, yo No, suspendo. profe.
¿Qué pasó? Se desconectó el tutor. Tenía molestias con la... Ahí volvió el ingeniero. Aló, ¿me escuchan? Aló, aló. Sí, profe. ¿Cómo? Sí, lo estamos escuchando. Sí, señor. Ah, bueno, bueno. Entonces, no, me tocó conectarme desde otro dispositivo. Entonces, lo que les estaba comentando acerca del artículo, pues lo importante es hacer ese resumen, que se habla normalmente de 250 palabras, proporcionar de 3 a 10 palabras claves, y la recomendación que hace la universidad es que se busquen en el tesauro de la UNESCO, y la introducción, que no debe sobrepasar 500 palabras, de las 6.000 que contendría todo el documento como máximo, es muy breve, se indica el contexto de la investigación o lo que hicimos, del trabajo que hicimos, y se proporciona solo la explicación necesaria para atraer al lector realmente, ¿no? En ese sentido debe exponerse y justificar el problema científico, o sea, qué es lo que hoy se tiene con un campo incomunicado, con un campo que no puede obtener datos de sus variables en tiempo real, y que eso afectaría en un momento dado toda una cosecha, ¿no? A eso es lo que hemos de invitar. Y a partir de allí, pues ya nosotros tenemos que continuar con con lo que nos pide el artículo, que es explicar en detalle el método, qué método seguimos, cómo hicimos la planeación, cómo seleccionamos a partir de unas variables determinadas, cómo seleccionamos los sensores, cómo seleccionamos el nodo para poder transmitir los datos a la nube, cómo seleccionamos la plataforma en la nube, y cómo lo leímos, y después cómo hicimos análisis de ese dispositivo. Digamos, ese es el cuerpo del artículo. Después los resultados, algunas gráficas de lo que se tiene, explicando cada gráfica que nos está mostrando. Y por último, pues las conclusiones. Obviamente que si en los resultados uno incorpora fórmulas matemáticas, pues tiene que hacerlas con editores de fórmula, no pueden, y se debe tener algunas indicaciones. Lamentablemente, pues en este momento estoy desde mi celular porque ninguna de las redes está funcionando aquí. Y al final una discusión que normalmente nos debe es interpretar esos resultados, cómo se obtuvieron resultados en tiempo real y cómo podemos actuar en tiempo real frente a una variable que se está monitoreando y midiendo y controlando. Y ahí uno puede, pues, hacer algunas sugerencias, algunas explicaciones, y por último la conclusión, y finalmente pues las referencias bibliográficas. Recuerden que se están pidiendo normas APA versión 7, en la cual pues cuando yo menciono algún autor debe aparecer en el texto o en el cuerpo del artículo, y ese señor debe aparecer en las referencias bibliográficas. Yo no puedo poner un montón de referencias bibliográficas si no están relacionadas con el texto. O sea, tengo que relacionarlas, tengo que hacer claridad en qué parte de mi texto está incluido, incorporado lo que hay en esa lectura. Y normalmente lo que hace uno en una lectura de estas es ver el autor, entender lo que está diciendo el autor, y a partir de eso uno puede decir, mire, fulano de tal en su artículo, en su revista, en su libro, expresa tal cosa, y yo estoy de acuerdo, en desacuerdo, o me baso en esto para hacer el siguiente proceso, cosas de esas. O sea, siempre uno debe tener claro que las referencias bibliográficas van allí es porque las usó en el cuerpo del documento. Y hasta ahí iría el artículo. Entre 4 y 5 páginas máximo dan las 6.000 palabras. Si uno lo hace de forma juiciosa, acuérdense de no ser repetitivos, reiterativos, gráficas bien ordenadas. A través del aplicativo de Mala uno puede descargar las tablas y tenerlas allí para el análisis o los grafos que salen finalmente, ¿no? Es hacer un artículo
en ese sentido, en lo que trabajamos, pero aplicando como esa parte teórica que la pasamos muy suavemente a partir de ese cuadro que vimos en la fase 3, donde está la necesidad de un producto hasta que entregamos el producto final. Aquí lo que hemos hecho es un ecosistema para una solución basada en IoT. ¿Comprendido hasta allí? Este no se unió por ningún lado. Tutor, una consulta. Señor. En esta primera opción que nos da pues de la parte del artículo, bueno, tengo en cuenta que es bueno relacionado a lo que hicimos pues durante el curso. Sí, señor. Y la segunda es que hay alguna plantilla para uno basarse pues para realizar este artículo, porque pues conociendo usted sabe que está la IEEE, doble columna, Sí. o está la que es una sola columna. La mejor plantilla para nosotros sería la IEEE. Yo siempre mantenía en el curso una plantilla de la IEEE para todas las situaciones. Pero pues hubo personajes por ahí que empezaron a decir que eso no se podía hacer, que no sé qué, bueno, entonces resolvimos retirarla. Pero sí hay plantillas. Y lo que yo les he hablado todo este momento, esa es una plantilla. Lo que pasa es que es una plantilla que no está armada para uno ir rellenando. Pero es muy fácil rellenarla, porque fíjese que no tiene sino toda la introducción, arriba decía, material y métodos, resultado, discusión y conclusiones, y finalmente pues las referencias bibliográficas, ¿no? No lleva más. Lo que sucede es que uno solamente le coloca título a esos elementos. Materiales y métodos es el tema de los sensores, el porqué de los sensores, la comunicación de los sensores con el nodo, cómo se intercambian los datos o cómo el nodo interpreta esos datos y los convierte para poderlos enviar a través de la radio, ¿no? Cosas de esas, ¿no? Y el método, pues el proceso que se siguió. Se identificó una variable, se encontró que esa variable oscila entre tales y tales valores y el control debe estar en tal punto. Una cosa tan simple como esa. No, aquí hay problemas graves. Algo pasó con este internet de acá. Entonces, esa es la invitación que se hace para ese artículo. Yo mañana voy a tratar de que funcione esta cosa para poder hacerles llegar como ese modelito. Yo lo había hecho en una tabla. En la presentación que les tenía está en una tabla y que dice las características, pues eso no va allí, la estructura tampoco va allí, pero en la estructura sí, introducción, material y método, resultados, discusión y conclusiones. Y algunas sugerencias, ¿no? ¿Cómo debe ser el resumen o la introducción, las palabras claves, todo muy bien explicado sobre la introducción, ¿no? Y después sí lo de materiales o el método realmente, los resultados, la discusión, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Como no es un estudio de casos, pues no hacemos nada de eso, sino, vuelvo y les digo, si ustedes ingresan a donde les estaba mostrando cuando empezamos la reunión, me están saliendo otra vez errores que no me dejan ver. Cuando iniciamos la reunión, en esa página está consolidada todo el tema. ¿Ya? Entonces, allí yo lo que voy a hacer es cuadrar bien la presentación, hacerle un ajuste mínimo y publicársela en el foro de noticias del curso. Aquí creo que ya por este lado me ingresó. Ahora sí creo que me permite ingresar. Vamos a ver, no me deja ingresar en ninguno de los dos computadores. Algo pasó a Will. Así es que hay un problema con TeamSpeak, con Microsoft Teams. Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte, en la guía van dos enlaces donde se pueden descargar o se descarga normalmente. El primer enlace, el enlace que se llama de presentación de proyectos, formato de presentación de propuesta de proyecto aplicado como alternativa de trabajo de grado, que es el formato F-7-9-1. Y la idea es que ustedes lo rellenen. Si ustedes hoy
hoy no han tomado decisión de su opción de grado, recuerden que para graduarse en la universidad, además de haber hecho el curso de proyecto de grado, deben presentar una opción de grado. Muchos se van por los créditos de los cursos de profundización. Recuerden que solamente se oferta un curso de profundización al año. Otros se van viendo que a futuro puede ser una solución mucho más viable. Se van por créditos de la especialización, pensando en que si se van por decir algo en la especialización de gestión de proyectos, una vez terminen la especialización, hasta 21 créditos de lo que hacen la especialización les sirven como créditos para la maestría de gestión de proyectos, ¿no? Hay personas que pueden irse por allí. Y pues si ese es el tema, pues lo único que serían es que ustedes, como allí van a tener que desarrollar un proyecto, ya sea en la especialización, ya sea en el diplomado, bueno, el diplomado de Cisco CCNP ya vienen los proyectos específicos, se podría armar un formato de proyecto, ¿ya? Con el formato que tiene la UNAD, que en la guía está el enlace para que lo descarguen. Posterior a eso, lo que yo hago es hacer la evaluación de la propuesta de acuerdo a un formato que se llama el 7-99. Con ese formato, ¿por qué yo lo haría? Porque si alguno de ustedes toma la decisión que ese va a ser su proyecto como opción de grado, pues ya con esos dos formatos usted lo entregaría en su sede de la UNAD al líder de la escuela o al líder del programa de telecomunicaciones para que él lo presente en el comité zonal de investigación. También se reúnen una vez al mes y allí se lo avalen y le asignen un asesor para que continúe haciendo ese trabajo. O sea, esta no es la primera vez que lo hacemos, ya llevo casi 2 años y normalmente en este curso salen 2 proyectos aplicados como opción de grado. Y les ha ido, pues bien. ¿En qué sentido? En que inscriben el proyecto en el siguiente periodo académico y antes de finalizar ese periodo académico ya lo están sustentando. Y obviamente, pues ahí hay una cosa que se llama costos y temas de esto, ¿no? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Sí, señor profe. Bueno, entonces digamos que en resumen para lo del artículo debe contener pues 6.000 palabras en total, que son aproximadamente entre 4 y 5 páginas. Ese debe tener pues como una estructura que sería lo de la introducción, el abstract, las palabras como claves, también como un contenido que va a ser como por decirlo así, un resumen de lo que vimos en todas las unidades del curso. No es el No resumen del sería así, curso. No es el resumen, es, digamos, porque, o sea, yo lo digo como resumen, profe, porque desde la primera unidad, pues estuvimos mirando lo de digamos, los tipos de tecnologías, también vimos de pronto en dónde podíamos aplicar esas tecnologías, fueran digamos, en el proceso de hogar, en el área agrícola, y ya pues finalmente que fue lo de la práctica de laboratorio, donde ya se hizo el proceso del montaje, pues físicos, se miraron lo de las variables y eso, entonces lo asocio como a un tipo de resumen de todo lo que vimos. sí, tienes toda la razón, qué pena. Tienes toda la razón, Maribel. Es eso, lo que tenemos que hacer es eso. Listo, ¿Listo? profe, pero entonces digamos que ese contenido va a ser como la parte como más larga de ese artículo. En este caso nosotros nos podemos apoyar de libros o contenidos que tengamos, porque obviamente con nuestras propias palabras, yo creo que si uno alcanza una sola página sería mucho. No creo porque ustedes hablan bastante cuando intervienen, entonces yo lo tengo claro que sí les va a funcionar. ¿Ya? Yo creo que sí vamos a encontrar algo por ahí bien interesante. Entonces, sí, claro, obviamente ustedes tienen que apoyarse. ¿Por qué? Vuelvo y les digo la razón. Porque, pues, imagine que están pidiendo 50, creo que decía la norma de la universidad, 50 referencias bibliográficas. Eso es una cantidad enorme para un artículo de
de Paperwhite, pues es es demasiado. Pero sí tienen ustedes, y si mal no estoy, ustedes tienen el libro, porque yo lo he subido por allí, el libro de donde estaba la estructura de esa gráfica de a partir de un problema sacar un producto. Aló. Listo, profe, no, esa sería mi pregunta. Sí, yo mañana a primera hora les estoy colocando pues esto que tenía la presentación que les tenía hecha, pero pues lamentablemente no sé qué pasó aquí. Ni siquiera me dejaba actualizar el OneDrive para poder subir todos estos elementos. Y es vergonzoso para mí que me hubiese ocurrido hoy esta cosa. Pero bueno, eso pasa siempre. Entonces, vuelvo y digo, el artículo, piénsenlo, un artículo con claridad en el sentido de cómo se fue construyendo. Maribel hace un resumen interesante, ¿no? Cómo se fue construyendo, cuáles fueron esos elementos que se tuvieron en cuenta para en un momento dado, terminar desarrollando un ecosistema, una solución de una necesidad que se planteó, pero esas necesidades que hay muchísimas en el país, ¿no? Entonces allí eso nos permite a nosotros pues tener o tomar sentido, darle sentido al trabajo que se hizo en clase. Y los que, vuelvo y digo, los que se fueron o se van a ir por presentar una propuesta de proyecto aplicado, pues es mucho más simple porque el formato está, pero también hay que ser muy riguroso, tanto en el marco teórico o lo que llaman otros el marco referencial, donde está lo teórico, lo contextual, lo legal, y hay temas legales, ¿no? Cosas de estas. Entonces deben de ser rigurosos, pero además deben de ser muy concretos, ¿no? Uno no puede empezar a divagar porque pues son formatos que tienen los tamaños ya concebidos y uno tiene que tratar de dejar la idea clara y concreta. ¿Listo? Sí, señor. ¿Más preguntas? Inge, yo tengo una pregunta. Buenas noches. Buenas noches. No sé con quién hablo porque aquí sí no los puedo ver. Con Cleider, ingeniero. ¿Qué más, Cleider? Cleider Ramírez. Sí, señor, ¿cómo está? Inge, en cuanto a, bueno, al resumen que dio la compañera, pues, ¿es resumen como tal de todo el curso? O sea, pues no me refiero a un resumen, sino la presentación como tal de todo el curso, o hace énfasis en el componente práctico. O sea, es un resumen de esa teoría del curso aplicada en el componente práctico, para resumir el resumen, perdónenme la redundancia, ¿no? Es buscar cómo en 200 palabras yo puedo hacer un resumen. Porque uno empieza en la Sí, unidad, pues, no es eso, sino que ahí hoy se hace referente en cuanto al resumen perdón, ahí se hace referente en cuanto al resumen como tal del artículo, ¿sí? Pues yo me refiero como tal el contenido del artículo. sí. ¿Se debe presentar información de todo el curso o se debe presentar información haciendo énfasis al componente práctico? Centrándonos en el componente práctico, en lo que quisimos armar del componente práctico, ¿no? De atención a un problema rural. Pues en mi caso no se pudo porque me tocó trabajar de manera individual, Inge. Entonces, No, pues, trata de hacer como si usted 5 ahorita, veces repetido, ¿no? Sí listo. me hago Inge, comprender, ahorita otra consulta. señor. ¿Se pueden presentar imágenes? Sí, obviamente. O sea, el Claro, pues proceso, pues, como se planteó. tablas, imágenes y gráficas. Una cosa es una tabla, digamos, si yo saqué datos, entonces yo tengo la fecha y la hora del dato y el valor tomado, esa haría una tabla, y ese plotter que yo hago con esa tabla, esa es una gráfica. Y si yo tomo la Entonces, se podrían foto, presentar los resultados. sí, se presenta en métodos y se presentaría en resultados. Fundamentalmente el método iría la imagen del nodo,
la conexión o el diseño del circuito, cosas de El esas. circuito eléctrico. La discusión sí irían las tablas, ¿no? O las gráficas de resultados. Ok, esto, ¿qué pasa? Es que se puede hacer en forma de working paper. Sí, así se va a hacer. Porque es eso realmente. Un white paper. Listo, ingeniero. Otra consulta. Esto debe ser publicado en la página Yo de la les... UNAD, que me pareció escucharle que ¿Cómo? No le entendí lo último. es que hay como mucha interferencia. No sé si sea su merced o soy yo, ingeniero. Hay mucha interferencia. No, lo que pasa es que me toca escuchar en el parlante del celular. Entonces a veces no alcanzo a copiarlo. Escuché que debía ser publicado en la página de la UNAD, el artículo. No, es que en la página de la UNAD, en la página de nuestra escuela, hay un sitio de revistas donde uno puede enviar artículos. Entonces ahí hay unas claves, unas directrices para enviar esos artículos. Como el artículo de ustedes es un artículo original, ahí hay unas condiciones para un artículo original. Obviamente, la única condición que cambiaría sustancialmente es el número de referencias bibliográficas. ¿Ya? Por un artículo tan corto, señor. pues sería complicado tener el número que ahí pide. Por eso yo digo, yo lo que esperaría en cada artículo es que esos autores que usted los colocaron en las referencias bibliográficas aparezcan en el texto o en el cuerpo del artículo. Sí, señor. Entonces, es decir, nosotros creamos el artículo como tal y debemos cargarlo a esa página de revistas de la UNAD. No, señor. ¿Qué pasaría? Ahí es donde viene, digamos, la tercera parte, que es así no hemos hablado. La tercera parte de lo que yo voy a decirles es que yo lo que hago con todos esos artículos, los envío a la parte de Paperwhite para que hagan una revisión y ellos publicarán alguno de esos artículos. Digamos, yo haría como la primera colada y lo que salga ahí lo enviaría allí y ellos en su momento pues les van a pedir que ustedes, si los van a publicar en esos Paperwhite, tengan tanto su CVLAC. No sé si les han hablado de los CVLAC, yo eso sí no me he metido en esa área con ustedes. Hoy, y también lo del número del ORCID, ¿no? Que eso cada uno de nosotros hoy nos identificamos a nivel mundial por el ORCID. O sea, cuando yo publico algo, yo coloco mi número de ORCID y si alguien va a buscar artículos míos, pues entra ese número y van a encontrar pues, la relación de artículos. Es para eso, ¿no? Es como irle dando sentido a que estos cursos que son de profundización tengan esas dos miradas. Una, o publicamos artículos o dos, presentamos propuestas aplicadas, ¿no? Listo, entendido. Entonces, en conclusión, Sí. en realidad el archivo a nosotros presentar es en PDF, o sea, se presenta normal un archivo en el Sí, usted entorno de evaluación. o sea, uno en el foro, si alcanzan a presentarlo en el foro, o dos, en el entorno de evaluación el 28 de mayo, ¿es? Ya no me acuerdo yo en este momento. Sí, señor. Hay otra Sí, consulta, y tendrá retroalimentación, pues, cosa de que nos colabore pues ahí sí, con temas de reacción y temas si de ustedes suben, organización. exacto, si ustedes lo suben al foro en estos días, tendrá toda la realimentación que yo pueda hacer, ¿no? O sea, yo trato de alimentar y en este sí me interesa ser mucho más estricto en la realimentación. No, si ustedes lo suben con mucho gusto, lo mismo las personas que piensen presentar proyecto aplicado. Les haré todas las recomendaciones del caso. Yo mañana en el foro general de noticias, en el foro de noticias del curso, perdón, les subiré la presentación que tenía preparada para que ustedes se apoyen en ella. Y lo que voy a tratar de adjuntar es un formatico. Voy a ver si recupero el formato de la IEEE que tenía, pero pues realmente es casi lo mismo. Yo tenía un artículo allí para mostrarles, un artículo que descargué ayer de estas revistas que están publicando artículos muy cortos de 4 páginas sobre situaciones de IoT. Entonces, trataré de subirles también ese artículo. ¿Listo? Sí, señor. ¿Más preguntas?
Así. ¿Tenemos más preguntas? Por el momento, como que no, tutor, queda pendiente solamente lo que ha comentado, Sí. de pronto la Mi- guía y Exacto. comenzar a trabajarle a eso. Listo, entonces por ahí sobre las 10 de la mañana la tendrán en el foro del curso. Voy a tratar también de pegarla en cada uno de los foros, de los 12 foros que tengo en el curso. ¿Listo? Listo, Inge, Listo, haciendo profe, referencia a lo que nos va a muchísimas compartir gracias. esa información. Sí, señor, sí, Lo que nos va a señor. compartir, Puedo lo que nos va crear a compartir esa información sobre la creación del artículo, ¿sí? Sí, sí, sí. Creación del artículo de los proyectos aplicados. Listo, Bueno, perfecto, gracias. bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan una feliz noche. Gracias, tutor, igualmente. Igualmente, Muchas ingeniero, muchas gracias. Profe, igualmente para usted. Muchas gracias.